amados hermanos, estimado amigo que estás conectado con nosotros en esta hora. Recibe un cordial saludo y un abrazo de parte de la Iglesia Cristo Vive. Queremos en esta tarde preciosa compartir un hermoso tema de la palabra de Dios, un tema necesario para la vida del cristiano, un tema edificante para nuestras vidas titulado la santidad. El significado bíblico de santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo, que significa separado, apartado, pureza, amado hermano. ¿Puros para qué? ¿Separados de qué? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Repara bien lo que dice esta palabra, que vosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Santos no solamente el día domingo para ir al templo, para ir a la casa de Dios. No podemos ni debemos vestirnos de santidad por un tiempo o por un momento, o santificados solamente para ir al trabajo, o santificados cuando conversamos con nuestras amistades. Aquí dice en esta hermosa palabra, en toda vuestra manera de vivir. Debe ser siempre, debe ser todos los días. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En esta hermosa palabra el apóstol Pedro hace referencia a lo dicho en Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta es la base de nuestra santidad. Fíjate bien que el Señor dice en su palabra, yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos, posesión de nuestro Dios. Amados hermanos, Dios ama al hombre y Dios nos ama a cada uno de nosotros, sus hijos en particular. Él nos creó y Él nos formó. Él quiere tener una relación íntima con nosotros en un cuerpo cristiano. Es por eso que nuestro corazón debe estar consagrado a Dios para caminar con Dios. Dios es considerado santidad, la santidad suprema, porque Dios es perfecto en todo sentido. Él es la máxima expresión de la santidad. La santidad tiene dos propósitos. El primero de ellos, separados o apartados del mundo. El mundo es sinónimo de los deseos de la carne. Vamos a ver lo que dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, ya nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Ya no podemos hacer lo que bien pensamos o lo que bien queremos y tomar decisiones por nosotros mismos. La palabra lo está diciendo y nos hace un llamado a andar en el Espíritu y no en la carne. Debemos dar oído a la voz del Espíritu. Debemos dejarnos conducir por el Espíritu Santo de Dios que viene a morar dentro de nosotros. El versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos.
El apóstol Pablo es bien claro en esta palabra. Él enumera aquí varias obras de la carne por la cual el cristiano no debe dejarse manejar, no debe dejarse influenciar. Es más, la lista no acaba aquí, porque él dice, y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay muchísimas más obras de carne la que en la vida del cristiano debe evitar, debe prevenir. A Dios no le agrada que nosotros nos dejemos manejar por las obras de la carne. Estas obras de la carne representan pecado delante de Dios. Y Dios no se agrada de una vida llena de pecado, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de la presencia de nuestro Dios. Y dice aquí que por tales cosas, pues, no heredaremos el reino de Dios. Otro de los propósitos de la santidad es ser separados o apartados para Dios. Romanos 12:1 de la palabra de Dios dice: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuerpos consagrados, amados hermanos, como instrumento físico ante nuestro Dios. Por esta palabra nosotros nos damos cuenta que nuestro Dios está interesado en nuestro cuerpo. Está interesado en el cuerpo del cristiano, porque cuando el cristiano sirve a Dios, no solo lo sirve en el espíritu o en el alma, lo sirve también con el cuerpo. Además que la Biblia nos enseña, amados hermanos, que nuestro cuerpo es templo y es morada del Espíritu Santo. Efesios 2, 21, 22 nos lo dice. Así que como creyentes, nosotros debemos capacitarnos en estos dos propósitos: separarnos y apartarnos del mundo, y separarnos y apartarnos para Dios. Vivir en santidad es vivir bajo el temor de Dios. Vamos a Proverbios capítulo 8, 13, de la palabra de Dios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjense bien, temor a Jehová es tener reverencia ante nuestro Dios para no pecar contra Él. Debemos aborrecer el mal, debemos rechazar el mal. No debemos justificar el mal. Cuando nos equivocamos no podemos responsabilizar o culpar a alguien de que hemos cometido un error, de que hemos caído en esto o que hemos caído en aquello. Debemos aborrecerlo, debemos rechazarlo. No debemos encubrir el pecado, no debemos alcahuetear el pecado, debemos denunciar el pecado, debemos rechazarlo. El Señor dice que Él aborrece la boca perversa, labios mentirosos, bocas que critican, bocas que murmuran, bocas que se encargan del chisme. Todo esto lo aborrece nuestro Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos ser santos, debemos estar santificados, debemos estar separados de todo aquello que Dios aborrece y estar en paz. Es decir, estar sin enemistades, estar sin pleitos, sin contiendas. Nuestro Dios es santo y Él es apartado de todo lo mal. Dios quiere y demanda de nosotros que nosotros seamos unos buenos representantes de Él aquí en la tierra. Dios quiere que tú y yo seamos embajadores aquí, en este lugar donde Él nos ha colocado, y quiere que nosotros con nuestra vida seamos un buen testimonio de su palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué maravilloso! Pagó nuestro Dios un precio caro, un costo, la sangre de Cristo, porque dice pueblo adquirido por Dios. Nos
compró para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí. Para eso nos ha llamado Dios, para que anunciemos esas virtudes, las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Que nosotros seamos luz, que no formemos parte de las tinieblas, que no vivamos una vida encubrida de pecado, cubierta de pecado, una vida opaca, una vida escondida, una vida camuflada, sino una vida transparente. Caminemos en la verdad que es Cristo. Nuestra vida tiene que ser santas, amados hermanos. La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 2:20 y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo fue a la cruz del Calvario, allí pagó un precio, allí fuimos crucificados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar, allí crucificamos nuestra vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. La vida que ahora vivimos, la vivimos con Cristo. La vida que ahora vivimos, la vivimos con Él, para caminar con Él, para agradarlo a Él, para ser conducido por nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Un versículo precioso. Y dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Adoradores celestiales, dice, los 4 seres vivientes adoraban al Dios Todopoderoso, adoraban a nuestro Dios, al soberano Rey de Gloria, al Santo de Israel, 3 veces santo. Eso demanda nuestro Dios de ti y de mí. Santificación por Él y para Él. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuántos versículos bíblicos de la palabra de Dios, amados hermanos, nos hablan de la santidad? La santidad es tan importante, es un requerimiento de tanta importancia delante de nuestro Dios para nuestras vidas. Él demanda de nosotros una vida intachable, demanda una vida irreprensible, honesta, íntegra, transparente. En santidad nos quiere nuestro Dios para tener intimidad con Él. Amados hermanos, la santidad no es solo alejarse del mundo, es acercarse a Dios mediante una consagración personal. ¿Cómo tengo esa consagración personal con mi Dios? Cuando yo lo busco en oración, cuando yo busco su presencia, cuando yo leo la palabra de Dios, cuando yo la escudriño, cuando yo la estudio, cuando yo la practico, cuando yo llevo buen testimonio, cuando yo le sirvo a Dios, cuando yo ayuno. Cuando yo hago estas cosas, entonces todo esto me va a ayudar a que yo sienta el deseo de abandonar la vida pasada con sus viejos hábitos, con sus viejas costumbres, con las malas palabras, con las malas amistades, del pecado. Eso me va a influenciar positivamente en mi vida. La Biblia nos enseña en Éxodo, en el capítulo 3, a partir del versículo 1 al versículo 5, versículo 6, nos enseña que Moisés, siervo de nuestro Dios, cierto día él apacentaba unas ovejas, tuvo una visión. Él observaba cómo ardía una zarza, pero él se preguntaba por qué ardía y no se quemaba. Tuvo curiosidad, dice la Biblia, que él se fue acercando a ver por qué la zarza no se ardía y no se quemaba. Pero nuestro Dios le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies,
porque la tierra que tú estás pisando, santa es. Dice la Biblia que nuestro Señor le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tuvo temor Moisés, cubrió su rostro para no ver a Dios. ¿Y por qué Dios le dice a Moisés que no se acerque? Amados hermanos, las sandalias o el calzado representa el contacto con lo terrenal. Dios quería que Moisés entendiera que allí estaba su presencia, que cuando él llegara a la presencia de Dios tenía que llegar limpio y tenía que llegar santificado ante Dios. Él quería y quiere que cada uno de nosotros entendamos que nosotros debemos y tenemos que llevar una vida recta, limpia y santificada todos los días de nuestra vida en esta tierra, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Una vida santa para ir al templo los días domingos. Una vida santa para yo servirle a mi Dios. Una vida santificada en medio de toda nube de testimonio que pueda estar a mi alrededor. Mis vecinos, mi familia, mis compañeros de empleo. Dios demanda de nosotros no un 90 ni un 97, 99% de santidad, un 100% de santidad. Sed santos porque yo soy santo. Eso dice la palabra de Dios. Ya para finalizar, vamos a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 5. Versículos 23 y 24. El mismo Dios de paz os santifique completamente. Dice la Biblia, completamente. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro cuerpo, completamente. Y vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos quiere puro y santo para cuando Él venga a buscar a su iglesia, Él consiga una iglesia limpia, una iglesia santa, con unas vestiduras sin mancha y sin arruga, para que nosotros podamos partir con nuestro Dios en ese gran día, en que Él vendrá en esa grandiosa nube y nos llevará con Él para estar con Él para todo siempre. Que Dios te bendiga.